Bueno, jóvenes, entonces de forma oficial comenzamos la clase de este sábado. Muchas gracias de nuevo por haberse conectado en este sábado inusual, la verdad. Pero bueno, vean jóvenes, como les comenté y como les prometí, esta clase va a estar directamente relacionada con la forma en que ustedes pueden hacer el análisis. Vean, me imagino que ya a estas alturas se habrán dado cuenta de que cambié la fecha de la entrega del ensayo para la próxima semana. ¿Por qué? Porque las autoridades de la Escuela de Ciencias de la Comunicación enviaron un documento o un pronunciamiento mencionando de que se iba a extender un par de semanas más las clases de forma virtual y que por lo tanto obviamente se tenían que dar esas clases en esa modalidad. Tomando en cuenta que nosotros no hemos perdido el hilo y que hemos estado constante por lo menos por esta vía, que es la mejor que podemos encontrar en este momento que estamos pasando, yo decidí dos cosas. La primera es de que pasé la entrega del ensayo para la próxima semana, para que tengan una semana más, y obviamente también la entrega de la infografía se va a correr una semana más, aunque voy a abrir este mismo fin de semana, ya sea hoy o mañana, la entrega de la infografía para que puedan ustedes comenzar a trabajar. La infografía en realidad está pensada para que ustedes tengan sus 10 puntos exactos y que no tengan ningún problema. Vean, sin embargo, sí me preocupa mucho en algunos casos la realización del ensayo. ¿Por qué? Vean, los ensayos en sí en realidad son documentos bastante complejos. ¿Por qué? Porque en su momento uno trata de dar una opinión, pero lo que se busca en realidad en un ensayo es de que esa opinión tenga un sustento teórico real. Que si bien es cierto, es mi opinión, es lo que yo creo, lo que ustedes están plasmando en ese ensayo tiene que llevar por lo menos un fundamento teórico. Es decir, que no estén hablando cosas por hablar, sino que simple y sencillamente ustedes argumenten algo, pero que tengan algo de respaldo, con lo cual lo que ustedes están diciendo pues tenga mayor peso. Ahora bien, obviamente yo les sugerí que leyeran parte del plan de gobierno de Alejandro Yamatei, que se llama, si no estoy mal, vamos a ver, aquí lo tengo, plan, se me perdió, Plan Nacional de Innovación y Desarrollo, que es el plan de gobierno del partido Vamos y de Alejandro Yamatei, ¿verdad? Obviamente ustedes ahí se dieron cuenta que es un documento bastante voluminoso, bastante grande, que pues de una u otra forma es bastante denso de leer y que en algún momento pudiera parecer demasiado grande o demasiada información para un ensayo. Lo cierto es, jóvenes, que no necesariamente es así. De hecho, yo lo que les recomendé es de que se basaran únicamente, que agarraran uno de los primeros dos ejes, que es el económico y el de desarrollo social. Y obviamente, o esperaría que la mayoría de ustedes ya por lo menos hayan comenzado a leer parte de este documento, por lo menos el que ustedes hayan escogido, ya sea el que tiene el componente económico o el que tiene el componente de desarrollo social. Sin embargo, jóvenes, tengo que mencionar un par de cosas antes de que comencemos directamente con el análisis directo de este documento. Y es que hay que entender, jóvenes, que antes de comenzar a hacer un análisis de un plan de gobierno o de cualquier otro documento que ustedes estén analizando o leyendo y que quieran hacer una interpretación propia de él, tienen que tomar en cuenta varias situaciones. Por ejemplo, estamos hablando del plan de gobierno de un partido político, del partido político que llevó a la presidencia al actual gobernante del país. Entonces, partiendo de esa premisa, hay que saber el principio, o mejor dicho, hay que comenzar sabiendo que es un partido político. Y más que comenzar sabiendo que es un partido político, también hay que entender qué es el partido político que presentó este documento. Y cuando me refiero a qué es, me refiero a que hay que entender cuál es su ideología, cuándo nació,
de dónde viene, quiénes lo conforman, y todo eso nos tiene que dar parámetros para, en principio, empaparnos del tema y cuando comenzamos o cuando comencemos a leer ya detenidamente el documento, darnos cuenta si en realidad responde a lo que el partido en su momento plantea o simple y sencillamente son un montón de palabras bonitas puestas de una forma bastante ordenada para obviamente dar un buen aspecto. Entonces ese es el reto. Vamos a ver, Mónica, antes de seguir. Buenas tardes. La pregunta es la siguiente. ¿Qué pilares fue lo que recomendó enfocar nuestra lectura del plan de gobierno? Sí, Mónica, yo en la tarea les mencionaba de que el documento, este Plan Nacional de Innovación y Desarrollo, es un documento bastante voluminoso. Tiene más de 200 páginas. Sin embargo, yo les mencionaba que para su análisis no era necesario que ustedes pues se ahogaran, por así decirlo, o trataran de analizarlo todo, sino que más bien se enfocaran en uno de los 5 pilares que presenta el plan. De hecho, este documento tiene 5 pilares fundamentales. Está el de economía, desarrollo social, gobernabilidad, el de transparencia y el de relaciones internacionales. Yo les recomendé que debido a la temática de este curso, lo mejor era que se enfocaran ya sea en el pilar número 1, que es el de economía, competitividad y prosperidad, o el 2, que habla de desarrollo social. ¿Por qué? Porque recuérdense que el reto del ensayo es saber si en principio nos están dando en realidad una política pública que nos ayude o que va a ayudar al país a salir de los grandes problemas económicos y sociales que tiene el país desde hace muchísimo tiempo. Esa era la situación. Entonces yo lo que les recomendaba es de que se enfocaran o que su ensayo lo hicieran en base a nada más a un pilar. Y obviamente después de que ustedes lo leyeran ya pueden interpretar esta situación. Bueno, pero sigamos con esta situación. Bueno, entonces jóvenes, como les mencionaba, antes de tratar de comenzar a analizar esta situación, que es de vital importancia entender varias cosas fundamentales. Y la primera es qué es un partido político. Aunque parezca broma, nosotros eh, damos por hecho de que la mayoría de personas o la mayoría de estudiantes en algún caso, pues sabe o por lo menos tiene noción de que es un partido político, pero nunca está de más volver a tener esa noción, o mejor dicho, volver a repasar los enunciados fundamentales para entender cuáles son los objetivos. De hecho, por eso fue que le subí yo hace un par de minutos. Me disculpo porque en realidad la terminé de escribir hace un par de minutos esta guía, pero igual se las dejo para que la puedan leer posteriormente. En esta guía yo les hago un pequeño un resumen acerca de qué es un partido político, qué significa la organización, los procedimientos y la estructura de los partidos. Pero para empezar, jóvenes, un partido político desde, o mejor dicho, la mejor definición que hay de partido político es que es una agrupación con ánimo de permanencia temporal, que media entre los grupos de la sociedad y el Estado y participa en la lucha del poder político y en la formación de la voluntad política del pueblo, principalmente a través de los procesos electorales. Dicho de otra manera, un partido político es la forma eh, la forma legal o legítima con las cuales los grupos de personas pueden acceder al poder. Y entonces, tomando en cuenta esa situación, nos damos cuenta de la importancia que tienen los partidos políticos. Hay que entender también que los partidos políticos tienen varias funciones. Entre las principales están las funciones sociales y las funciones institucionales. Las funciones sociales son aquellas que tienen que ver con los partidos como organización en un cuerpo social, eh, como por ejemplo la socialización de la política, la movilización de la opinión pública, la representación de intereses y la legitimidad del sistema político. Mientras que en sus responsabilidades institucionales se puede destacar
el reclutamiento y selección de élites, y cuando nos referimos a élites nos referimos a personas que son expertas en alguna materia en particular para poder desarrollar un puesto en la administración pública determinado. En la organización de las elecciones y la formación y composición de los principales órganos del Estado. Son funciones institucionales de los partidos que atienden más a la organización política que a lo social. Son funciones indispensables para la integración de los órganos del Estado y por lo tanto para la existencia de la organización estatal y del Estado de Derecho. ¿Qué quiere decir esto, jóvenes? Que los partidos políticos o de los partidos políticos tendrían que salir los cuadros bases para que las personas que vayan a dirigir las instituciones del Estado puedan hacerlo de una buena manera. Es decir, el partido político funciona como una, podríamos decirlo de alguna manera un poco, ya sé que tal vez la comparación no sea la mejor, pero un club donde se reúnan la mejor cantidad de personas, la mayor cantidad de personas, y obviamente que éstas tengan expertise en todas las áreas para que en un determinado momento se pueda tomar de mano de esas personas para poderlas llevar a puestos claves dentro de la administración pública para que puedan ejercer un cargo y obviamente que la administración pública sea buena. Ahora bien, hay que tener en cuenta una situación, y es que los partidos políticos generalmente, o ese es el ideal, tienen que responder a una ideología. Es decir, no es de que se busque aglutinar gente porque sí, sino que se tiene que buscar gente que sea afín a ciertos principios, a cierta ideología. Es decir, el fin del partido político es encontrar personas que piensen de una forma similar a la que yo pienso, tener puestas en común, desarrollar planes y obviamente cuando se tenga ya toda ese andamiaje o toda esa capacidad técnica para asumir en el poder, pues tener los mejores cuadros para venir y ponernos a trabajar en la administración pública. Pero es fundamental que los partidos políticos tengan una ideología definida, ¿verdad? Y aunque muchos politólogos mencionan que es inevitable que dentro de un mismo partido político personas con una misma ideología tengan corrientes políticas distintas, al final de cuentas la cuestión es lograr consensos mínimos para lograr planes verdaderos que ayuden a mejorar la administración pública y obviamente el futuro de un país, que al final de cuentas eso podría o es el ideal de un partido político. Ojo, no quiero decir con esto de que, o mejor dicho, con esto que estoy diciendo es básicamente el ideal de los partidos políticos. Lastimosamente en Guatemala para nadie es un secreto, jóvenes, que se han convertido en vehículos para llevar a las personas al poder. Ejemplos claros de eso hemos tenido en los últimos años. Que les digo, el que para mí es el ejemplo paradigmático perfecto es el partido líder, un partido que nació básicamente de desertores de la Unidad Nacional de la Esperanza, que el único fin que tenía, creo que el único fin que tuvo ese partido en los 8 años, 10 años que vivió fue servirle de trampolín a Manuel Valdizón para intentar llegar a la presidencia. Lo hizo en 3 ocasiones y pues falló en las 2. Y posteriormente el partido fue cancelado por una serie de irregularidades. Es decir, no era un partido que tuviera una ideología clara, no era un partido que tuviera cuadros, sino que simplemente era un vehículo que intentaba llevar al poder a una persona particular y a otro grupo de personas para llevarlos a puestos de elección popular. O sea, creo que al final de cuentas ahí nos topamos con, con dos grandes situaciones. Una que es cómo funciona un partido político en el papel o cómo debería funcionar y cómo funcionan los partidos políticos en Guatemala. Entonces, partiendo de esa premisa, jóvenes, ustedes tienen que entender en principio, cuando ustedes quieren hacer un análisis de algo tan complejo como es
un plan de gobierno o los planes o las políticas públicas que tiene un gobierno para las personas, hay que entender cuál es cómo funciona. Y obviamente ya con esa teoría básica de qué es un partido político, ya nos podemos ir a buscar directamente y previo a comenzar a leer qué es el partido Vamos. O sea, de dónde salió, cómo nació, quiénes lo conforman, quién es. Previo a comenzar a hacer el análisis, ustedes deberían haberse preguntado o hacerse esas preguntas. Y vamos por pasos, vamos a intentar descifrar esta situación y se van a dar cuenta de que hay algunas situaciones donde en realidad nos vamos a dar cuenta que hay cosas que en realidad no cuadran. ¿Por qué? Por ejemplo, según los registros hemerográficos y del Tribunal Supremo Electoral, TSE, el partido político que llevó a la presidencia a Alejandro Yamatei, que se llama Vamos por una Guatemala Diferente, no se llama solo Vamos, su nombre completo es Vamos por una Guatemala Diferente, fue creado en 2017. Es decir, es uno de los partidos más jóvenes que existe en el país, 18, 19, 20, es decir, no tiene ni 3 años de haberse constituido en un partido político y ya es un partido de gobierno. Para hacer un paréntesis acá, eh, hay que entender qué significa eso. Es decir, un partido relativamente joven, eh, que para serles honesto no tiene cuadros. Eh, si ustedes se meten a la página electrónica oficial del partido Vamos, que ahí se la puse en la guía de estudio, ustedes van a ver que en ningún lugar de esa página se encuentra una explicación sobre el origen y sobre los fundadores del partido, y únicamente se limita a decir frases cortas sobre los ideales y principios sin profundizar en estos. Ahora bien, ¿qué nos dice la información extraoficial? Se dice que el partido Vamos es básicamente el remanente de varios partidos políticos que ya han sufrido revises bastante grandes, como por ejemplo, tiene cuadros del extinto Partido Patriota, tiene cuadros del extinto Partido Libertad Democrática de Desarrollo Líder, e incluso tiene cuadros de lo que en su momento fue el Frente de Convergencia Nacional, que era el partido que tenía Jimmy Morales en la presidencia de la administración pasada. Son personas que básicamente su función o su vida es andar creando partidos políticos por ahí y tratar de vivir de la cosa pública. Eso explica por qué este partido político tiene 36,000 afiliados. Para crear un partido político en Guatemala ustedes necesitan tener 20,000, 26,000 afiliados en este momento, es decir, solo tiene 10,000 afiliados más que, que otras, o que mejor dicho, que el mínimo tope para ser un partido. Y tiene presencia a nivel nacional en los 22 departamentos precisamente por eso, porque está hecho a base de desertores de otros partidos políticos que tenían una base que simple y sencillamente le cambiaron de color y de nombre y que con eso funcionó. Pero no quiere decir que tenga bases verdaderas. Y de hecho yo me atrevería a decir que aquí en Guatemala ningún partido tiene bases verdaderas. De hecho, el partido que tiene más afiliados en este momento es la Unidad Nacional de la Esperanza. Tiene más de 90,000, yo creo que ya van rondando los 100,000 afiliados. Pero una particularidad de ellos es que no tienen presencia en todo el país, tienen presencia únicamente en 14 departamentos. Y las bases, al parecer, no cambian, es decir, el comité ejecutivo nunca ha dejado de ser Sandra Torres hasta en este momento que se están peleando, pero peleando para volver a ver caras conocidas, o sea, volver a ver personas en la Secretaría General que han estado ahí también los últimos 16 años, entonces no cambia mucho. Pero bueno, volviendo al tema, entonces, en principio tenemos un partido político que se formó de facciones disidentes de otros partidos, que es relativamente nuevo y que cuando vamos investigando acerca de qué es, presenta claras contradicciones. ¿Por qué? Vean, algo que llama la atención en la página es que menciona cuál es la ideología del partido. Literalmente dice esto: nos definimos como una organización política de ideología demócrata progresista.
y entre paréntesis está derecha, al servicio de los intereses de Guatemala, convencidos que la persona humana y la familia son el eje y la razón de ser de su acción política y el progreso y desarrollo uno de sus objetivos principales a alcanzar. Este mismo texto eh, también aparece en el Plan Nacional de Innovación y Desarrollo. Sin embargo, jóvenes, vale la pena analizar o comenzar a mencionar cuáles son eh, las situaciones más básicas de esta situación. ¿Por qué? Dice que se define como un partido de ideología demócrata. Demócrata en realidad no es una ideología, demócrata es un sistema de gobierno, el democrático. Es decir, demócrata es que simple y sencillamente es partidario de la democracia, no es una ideología política, en principio. Pero progresista, sí, el progresismo político eh, sí está definido, aunque tiene sus detractores, como una ideología política. Entonces, yo les diría que en principio, en sí mismo, decir que es de ideología progresista y a la par poner que es derecha, es una contradicción en sí mismo. ¿Por qué? Porque, y para, mejor dicho, para argumentar este señalamiento que yo estoy haciendo, que es a título personal obviamente, pero que tengo mis razones para pensar así, tendríamos que ayudarnos en principio del gráfico de Nolan. Eh, Básicamente este es un diagrama que define las posiciones políticas humanas. Si ustedes tienen ahí abierto en su computadora la guía de estudios, se van a dar cuenta que yo puse ahí una pequeña grafiquita, un pequeño imagen que es el gráfico de Nolan. Si no, pueden poner gráfico de Nolan en su buscador y ahí les va a aparecer en imágenes qué es. Pero básicamente menciona que el progresismo o la ideología progresista siempre está tirada a la izquierda. Es decir, nos están vendiendo que es un partido político de derecha, pero ellos mismos dicen que son progresistas y el progresismo siempre está ligado a la izquierda. Entonces, en sí, esta situación ya es una contradicción. Vean, eh, el gráfico de Nolan fue desarrollado por David Nolan en 1969, que era un político liberal, extremista, que creía que en la menor intervención posible del Estado en la vida pública y privada era lo mejor. Nolan también proponía que la clasificación con la intención de profundizar en el análisis de las posiciones políticas, debido a que el sistema tradicional de agrupar a la población en derechas e izquierdas resultaba insuficiente para describir el matiz ideológico de los ciudadanos. Y acá Nolan se estaba refiriendo al mapa del espectro político, que es básicamente el que nos dice izquierda-derecha y si obviamente son autoritarios o libertarios, ¿verdad? Nolan decía de que esto no era suficiente para poner a las personas dentro de un posicionamiento político, entonces creó su diagrama, donde mencionaba que la ideología progresista estaba íntimamente relacionada con la izquierda o con las, la ideología más socialista. Entonces, jóvenes, de entrada encontramos una incongruencia bastante grande, es decir, un partido que fue hecho hace 3 años, que ya está como partido oficial, como partido de gobierno, que no da, o mejor dicho, no le explica a la población abiertamente quiénes fueron los que lo fundaron, y tampoco profundiza acerca de qué es o qué quiere hacer. Y para colmo, pues nos vende la idea de que es un partido de derecha, pero se definen como progresistas. Entonces, encima de eso ya hay una incongruencia. Entonces, ¿a qué quiero llegar? Ya con esta información podemos entender o podemos comenzar a ver que por lo menos de entrada el partido político no parece muy sólido. Si ustedes se dan cuenta, y esto ya es un análisis particular que ustedes pueden hacer, la mayoría de ministros que están
acompañando en este momento al señor Alejandro Yamatei en la presidencia no son del partido político. Lo ideal es de que el partido político tenga sus cuadros y meta a su gente. ¿Por qué? Porque en teoría, si es así, ellos están empapados con el plan de gobierno que tiene el partido político y van con un norte definido a tratar de hacerlo. Sin embargo, el hecho que no tengan o que no sean cuadros fijos del partido complica las cosas. Para muestra un botón, el ministro de Economía, que es el señor Antonio Manoff. ¿Quién es el señor Antonio Manoff? Es el expresidente del Congreso, es uno de los representantes más conocidos de Agexport, que es la Asociación de Exportadores Guatemaltecos. Y para colmo, este señor en su momento formó parte de las filas del partido UCN, ese mismo que proponía a Mario Estrada para ser presidente y que en este momento ya todos sabemos que Mario Estrada está en Estados Unidos ya condenado por narcotráfico, o sea, una cosa terrible. No quiero decir que este señor esté involucrado en eso, sino que él pertenecía a ese partido político. ¿Qué me dicen del ministro de Finanzas Públicas, Álvaro González Richie? Él fue uno de los fundadores del partido Compromiso, Renovación y Orden, creo. Un partido que se define también como derechista, pero que al final de cuentas su actuar en el Congreso ha sido más de centro. Y él fue parte de la bancada de Compromiso, Renovación y Orden, creo, cuando esta se creó hace 2 legislaturas, y ahora el ministro de Finanzas. O sea, cero vinculación con el Partido Nuevo, a eso me refiero. La ministra de Educación, por ejemplo, una empresaria de la educación. Y así podemos ir nombrando a un montón de personas que están dentro del gabinete que no necesariamente fueron bases o son bases del partido. Y para terminar, solo me gustaría leerles una situación. Vean, para entender esta situación de por qué es una contradicción en sí misma la forma en que se define este partido político, hay que entender qué es el progresismo. Progresismo se refiere a la lucha por el progreso, es decir, por una evolución positiva para hombres y mujeres en sus actividades individuales y sociales. El progresismo realza la figura del ciudadano como actor responsable del proceso de conformación social de cierta toma de decisiones y como protagonista de la libertad. En general, las ideas progresistas suelen estar asociadas a las socialistas. De hecho, ambas comparten la necesidad de una reforma paulatina puesta en marcha por las vías legales y democráticas para reformar el Estado. Entonces, en pocas palabras, jóvenes, de entrada nos encontramos con una incongruencia bastante grande. Ya con eso, nosotros podríamos tratar o mejor dicho, ya hacernos una idea de qué tan complicado o complejo puede ser entender el programa de gobierno que nos están vendiendo. Ahora bien, después de eso, ustedes deberían o tendrían que preguntarse muy particularmente a ustedes qué es una política pública y qué es un programa de gobierno. Si ustedes no tienen claro qué es un programa de gobierno y qué es una política pública, va a ser muy difícil que ustedes puedan realizar de forma satisfactoria un análisis o un ensayo tratando de dar su postura respecto del plan de gobierno que tiene esta nueva administración gubernamental. Vean, el plan, y para esto vamos a ya entrar en materia y comenzar a analizar poco a poco este documento. El Plan Nacional de Innovación y Desarrollo, que es el plan o política maestra del partido Vamos, menciona cuál es su visión, la cual es bastante ambiciosa. Y se la voy a leer textualmente para que ustedes puedan darse una idea. Dice, para el año 2032, Guatemala será un país más inclusivo, solidario y con equidad,
donde la pobreza se haya reducido a niveles menores del 25%. Recuérdense que nosotros estamos en algunos lugares con los niveles de pobreza arriba del 70%, y si no estoy mal, a nivel nacional creo que es el 68-69%. La pobreza extrema se habrá erradicado. Los niños, jóvenes y adultos cuenten con oportunidades de educación, salud, nutrición y vivienda. Seremos un país en completa democracia, con seguridad, justicia y sin conflictividad social. Poseeremos las condiciones adecuadas para intervenir y la economía presentará crecimientos a ritmos mayores al 6% anual. Jóvenes, nosotros no hemos crecido nunca arriba del 3.1%. Creo que, si no estoy mal, desde que salimos de la recesión, o antes de que entráramos en la recesión, creo que lo más que crecimos era 3. Creo que sí voy a corregir, 3.5, 3.2 por ahí. O sea, nunca hemos pasado del 3, y aquí se está planteando pasar del 6% anual. Sigue. Seremos capaces de generar suficientes empleos, aprovecharemos de manera sustentable los recursos naturales y tendremos mitigadores para reducir la vulnerabilidad ambiental. Estaremos preparados para adaptarnos a los cambios tecnológicos y contaremos con óptimas relaciones internacionales, especialmente con nuestros socios comerciales. Tendremos un Estado moderno y efectivo al servicio de los ciudadanos. Vean, jóvenes, aquí hay que ya entrar en materia y comenzar a analizar ya esta situación. Dice para el año 2032, son 12 años. Es decir, en términos relativos no estamos hablando ni siquiera de largo plazo. 12 años para políticas públicas es mediano plazo. Corto plazo en políticas públicas, según expertos del Banco Mundial y GESEPAL, son 4 años. Es decir, 4 o 5 años. Es decir, o el objetivo que plantea este partido político en realidad es demasiado ambicioso. O sea, reducir al 25% los niveles de pobreza. Es decir, tendrían que reducirlos a la mitad prácticamente. Desaparecer la pobreza extrema. O sea, desde que yo tengo memoria de estar revisando los documentos oficiales del gobierno, les puedo asegurar de que la pobreza extrema en Guatemala nunca ha desaparecido. Estamos hablando de alrededor de 100, 200 años, y se plantea desaparecerlo en 12 años. O sea, hay varias aseveraciones que nos pueden llevar a planteamientos un poco más allá. O sea, si en realidad esto es posible, o si en realidad esta situación es nada más un discurso demagógico, que cabe la posibilidad. También dice de que crecer la economía, tener un crecimiento anual del 6%, lo que les decía. O sea, Guatemala nunca ha crecido más del 3%. Para mí, lograr ese objetivo en 12 años es bastante ambicioso. No digo que sea imposible, pero la situación es ver qué es lo que nos está planteando, qué es lo que nos está ofreciendo para lograr eso. Bueno, ahora bien, lo que les decía al principio, después de saber eso, o de entender qué es lo que nos está proponiendo, nosotros tenemos que tener claros qué es una política pública y qué es un programa. Y de hecho, ahí en la guía se los puse. Básicamente, una política pública es una intervención pública directa sobre una realidad social que se usa en conjunto a otros programas e instrumentos de política para lograr su objetivo. Los instrumentos que se utilizan en las políticas públicas son económicos y fiscales, inversión pública, regulación, planificación, proyectos estratégicos, formación de capital humano. Y ahora hay que entender, y aquí hay que saber la diferenciación. Y a su vez, todo esto que les dije, los instrumentos económicos, fiscales, la inversión pública, la planificación, la formación de capital humano, estos son los programas de gobierno.
O sea, hay que entender, una política está formada o tiene como base varios programas de gobierno. Si la política no tiene programas o no desarrolla una serie de programas para su implementación, simple y sencillamente no es una política. Así de sencillo. Es decir, una política tiene que trascender en el tiempo. Y para lo que les mencionaba, yo he tenido la oportunidad de platicar en algunos momentos um, con algunos expertos y tiene toda la razón Mónica, menos con esta crisis actual que nos azota y que nos va a azotar, no creo que vayamos a levantar económicamente tan fácil en los próximos años. Pero lo que quiero llegar, jóvenes, es de que al final de cuentas una política pública tiene que trascender en el tiempo, tiene que trascender y es de muy largo plazo, o sea, una política pública tiene que trascender más de una década, básicamente 2 o 3 para que sean funcionales y se vean los, eh, los resultados verdaderos. Y entonces aquí surge otra interrogante. ¿Cómo es que un partido político, vamos en este caso, plantea programas o mejor dicho, o plantea cuáles van a ser sus no objetivos, sino sus metas o cuáles van a ser los resultados, perdón, de sus políticas dentro de 12 años? Cuando recordemos, el partido político o la administración gubernamental que tiene es únicamente de 4. Ningún partido desde que comenzó la era democrática ha logrado repetir la presidencia. El que ha estado más cerca de hacerlo es el Partido Nacional Unidad Nacional de la Esperanza, la UNE, pero no lo ha logrado. Hemos tenido un desfile de presidentes con distintas banderas políticas, donde en realidad no hemos visto o no hemos tenido una política real o políticas reales públicas para tratar de sacar del subdesarrollo al país. Entonces, ya con todos esos elementos y con todo ese contexto que tenemos o que nos hemos ido haciendo a lo largo de estos minutos, todo eso tiene que estar en su cabeza y tiene que estar muy presente a la hora de que ustedes hagan su ensayo. Y ahora bien, metámonos ya de lleno a tratar de desmenuzar o tratar de ver cuáles son las propuestas que tiene el partido Vamos. Como les decía, el documento está dividido en 5 pilares fundamentales: economía, desarrollo social, gobernabilidad, transparencia y relaciones diplomáticas. Pero como les mencionaba, jóvenes, para efectos de este curso, a mí me gustaría que ustedes se enfocaran únicamente en uno de los pilares y principalmente ya sea el de economía o de desarrollo social. Y precisamente por eso es de que yo no es que vaya a hacer un análisis profundo ni extenso, pero les voy a dar unas apreciaciones que creo que ustedes necesariamente tienen que tomar en cuenta a la hora de responderse si con estos planes creen ustedes que se puede salir, el país puede salir adelante de sus problemas fundamentales. Vean, en el primer pilar, que es de economía, competitividad y prosperidad, señala que el partido se compromete a adoptar las decisiones estratégicas en el campo económico, que tiendan a mejorar las condiciones que propicien la generación de valor y riqueza a través del fortalecimiento del aparato productivo y su infraestructura, con tecnología e innovación, así como mediante la reducción y eliminación de las limitantes y restricciones del crecimiento, atendiendo la educación, la salud, la capacitación, el fortalecimiento institucional, la sostenibilidad social ambiental. Bueno, si ustedes ya leyeron esta parte del documento, se habrán dado cuenta que tiene un único objetivo estratégico, y es propiciar el crecimiento económico y el aumento sostenible del empleo. En términos generales, o mejor dicho, si lo tuviéramos que calificar o le tuviéramos que dar algún calificativo, este objetivo, el objetivo estratégico, el único objetivo estratégico del pilar económico, que es propiciar el crecimiento económico y el aumento sostenible del empleo, ese, jóvenes, sería la política pública.
Esa sería su política pública. La política pública es propiciar el crecimiento económico y el aumento del empleo. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que para que esa política pública funcione tiene que tener varios programas. Y para cumplir, ellos lo definen como objetivos sectoriales. Y en este ellos presentan 7. Generar las condiciones adecuadas y un buen clima de negocios para propiciar el aumento en la inversión y la mejora de los niveles de la competitividad es el 1. Y así podríamos ir mencionando los próximos 7, pero obviamente quiero que ustedes los lean para que se den cuenta. Y todos comienzan con propiciar, generar, aprovechar, mantener, fortalecer, propiciar. Por ejemplo, el último, propiciar una base de infraestructura estratégica funcional para apoyar la actividad económica y la generación del empleo. En general, jóvenes, yo podría decirles, o mi opinión sería de que las ideas están acertadas, son buenas. La situación es la siguiente, tienen algunas deficiencias bastante grandes. Pero antes de concentrarme en las deficiencias, también tengo que reconocer que tiene algunas mejoras sustanciales. Por ejemplo, si bien es cierto, cada uno de los objetivos sectoriales tiene un enunciado de problemáticas, es decir, después de que dice aprovechar las condiciones del país para incrementar el turismo, por ejemplo, menciona cuál es la problemática actual que tiene el país. Trata de mencionar cuáles son los principales valladares que tiene para su crecimiento económico y posteriormente pues también contempla cuáles son los desafíos, también enumera acciones estratégicas y tiene indicadores de medición para los problemas a los que se van a enfrentar y que obviamente darían de una u otra forma la pauta para ver si se está mejorando o no. Sin embargo, jóvenes, aquí ya quiero ser bastante más crítico y quiero que ustedes lo tomen nuevamente no como un ataque, sino en realidad como un análisis. Porque al final de cuentas, lo que estamos leyendo es lo que el gobierno, con lo que el gobierno se vendió para decir que va a mejorar las condiciones de vida de los pobladores de un país. Pero yo veo por lo menos 3 grandes problemas en estas propuestas o en estas políticas y programas, porque al final de cuentas, si tenemos una política que es propiciar el crecimiento económico y el aumento sostenible, los objetivos sectoriales, que son 7, serían sus programas. Y obviamente estos tendrían sus programas que son el desarrollar todo el contenido que tienen. Pero para mí, el primero y el más importante de los problemas que le encuentro a esto es que no cuenta ninguno con un presupuesto definido. Yo ya leí el documento, de hecho el documento lo tuve que leer previo a que Alejandro Yamatei asumiera como presidente, como parte de mi trabajo normal para generación de notas informativas. Tuve que leer esta situación junto con otros 2 compañeros y se hizo una serie de publicaciones periodísticas sobre esto. No es, bueno, podría ahondar sobre el tema, pero ¿qué más da? Lo que quiero decir es lo siguiente. En ningún lugar, en ningún momento de las propuestas que presentan se da un estimado de cuánto va a costar. Es decir, jóvenes, ustedes no pueden planificar nada, o mejor dicho, no pueden esperar que algo en realidad salga bien si ustedes no tienen contemplado cuánto van a gastar, cuánto les va a costar. Es decir, si ustedes no tienen ni la menor idea o no quieren poner cuánto van a gastar para hacer determinada acción, es muy probable que fracasen en el intento. Los textos, como les mencionaba, se limitan a decir propiciaremos, crearemos, apoyaremos, pero no dicen con qué recursos ni cómo lo van a lograr. Eso lleva al segundo problema, que es bastante grande. Tampoco hay una temporalidad. El documento no establece plazos para cumplir con las ideas que da. Eso queda en evidencia en los indicadores de medición, que son básicamente indicadores macroeconómicos del país y que no funcionan con una estrategia y que no dependen, mejor dicho, de una estrategia en particular.
Y quiero darles el mejor ejemplo de esto, se los quiero dar. Si ustedes pueden irse, si ustedes están en una computadora y están y tienen abierto su documento, el Plan de Innovación y Desarrollo, váyanse a la página 41, donde dice, donde está el objetivo sectorial número 4, que aquí está como el inciso D, aprovechar las condiciones del país para incrementar el turismo, impulsando una estrategia de Estado juntamente con el sector privado. Y vean, ahí menciona cuál es la situación de la problemática actual, lo cual me parece genial, cuáles son los desafíos, lo cual está bien, pero cuando dice acciones estratégicas, ahí comienza ya esta situación de acciones estratégicas y ustedes lo que van a mencionar es fortalecer las instituciones rectoras del turismo del país. Impulsaremos el Plan Maestro para el Turismo Sostenible como política rectora a corto, mediano y largo plazo. En ningún momento de esto menciona cómo es o con qué presupuesto lo van a hacer, en qué momento lo van a ejecutar y cuándo lo van a terminar. Dice, impulsaremos acciones para potenciar el sector turístico. En cuanto a los destinos turísticos, mantendremos en buen estado dichos centros, mejoraremos las vías de acceso y la señalización de información de las carreteras. Jóvenes, eso lo tienen que hacer de cajón, ni siquiera debería estar como una estrategia. Promocionaremos activamente el país en el exterior, generaremos condiciones para atraer el turismo. En ninguna menciona cuándo van a comenzar, cómo lo van a hacer, con qué dinero lo van a hacer. Impulsaremos el turismo interno, impulsaremos un marco jurídico que propicie el crecimiento del sector. Lo mismo. Y para colmo, los indicadores de medición son número de turistas ingresados al país, ingreso de divisas generadas por sector, nivel de ocupación en hoteles, número de eventos delictivos en contra de turistas, número de mejoras en centros turísticos. Jóvenes, ya de por sí, antes de que nos pegara esta crisis, los indicadores macroeconómicos de turismo del país iban creciendo y van creciendo año por año. Lo que se puede deducir acá es de que esta política o este programa fue pensado en función que aún sin hacer nada o aún sin hacer mucho, cuando ustedes vean los indicadores macroeconómicos que no necesariamente dependen de lo que ustedes están haciendo, sino que se toman alrededor de un todo y están creciendo, ustedes pueden decir, ah, sí, lo logré. Cuando en realidad lo único que están haciendo es tratando de acomodar las cosas para que se vea que ustedes están haciendo algo. Es decir, si ustedes no tienen un presupuesto, si no tienen un cronograma y no saben ni cuándo empezar ni cuándo terminar, es muy difícil que una situación tan ambiciosa como reducir el 25% de la pobreza del país vaya a superarse, vaya a hacerse. En 12 años es prácticamente imposible. Mónica, yo vi más enfocado en aprovechar las exportaciones e importaciones para atraer a inversionistas y así lograr una obtención de empleo. Sí, pues, efectivamente, o sea, ustedes pueden enfocarse en cualquier cosa. Yo lo que les estoy diciendo acá es, por lo menos señalándoles algunos problemas que yo particularmente vi, que creo que ustedes a la larga tienen que tomar en cuenta también, porque son fundamentales. Al final de cuentas, si ustedes no hacen ese análisis detallado de estas situaciones, no van a poder dar un análisis concreto, firme de eso. Solo voy a leer vamos a ver, también en la introducción indican que ellos saben que necesitan más de un periodo de gobierno para mejorar la situación actual del país. Sí, efectivamente, pero lo que te decía, Valerie, ¿qué tan viable es eso? O sea, que me lo digan no lo va a solucionar. A eso es a lo que quiero llegar. ¿Qué les garantiza a ellos, tomando en cuenta con todo el pasado político de nuestro país, de que van a tener un gobierno por lo menos afín o una continuidad de su gobierno para eso? Es decir, es tonto. ¿Y a qué me refiero con eso? Es decir, que si ustedes querían comenzar con un plan de verdad, tenían que comenzar primero trabajando con su partido político. Es decir, creando las bases, creando la institucionalidad, porque si no de nada sirve. Al final, ¿qué es lo que pasa con los partidos jóvenes de Guatemala? Nacen, llevan a una persona al poder, se olvidan de ellos y mueren olvidados en el cementerio de los partidos políticos, que tenemos más de 80 partidos políticos cancelados en el país.
uno de los más grandes a nivel Latinoamérica. Entonces, a lo que quiero llevar es eso, jóvenes, no se deberían fiar o no se deberían, estas personas no deberían enfocarse tanto en esta situación en un principio, sino en sentar las bases. Y sigamos. Vean, eh, otra situación que también detecté es que muchos de esos planes que están en este su plan de gobierno es que tienen que pasar por el apoyo político del Congreso. Y recuérdense que la bancada del partido Vamos en el Congreso no es muy grande. ¿Qué es lo último que ha pasado en el Congreso? Intereses sectoriales, donde bancadas se han unificado simple y sencillamente para ayudar a varios sectores del país, para generar más deuda y en condiciones que son, que son ¿qué les digo? O sea, inéditas en el país, que nunca los habíamos visto y que básicamente lo que hicieron fue aprovecharse de esas situaciones para básicamente eh, simple y sencillamente que no puedo decirlo sin maltratarlos, eso es la verdad, pero básicamente solo para llenarse los bolsillos, jóvenes, a eso es a lo que quiero llegar. María del Carmen, creo que su plan de gobierno tiene objetivos que se salen de sus manos. María del Carmen, yo particularmente también lo creo. Yo desde un punto de vista muy particular les diría que el plan de gobierno es irreal hasta cierto punto. Si bien es cierto, si bien es cierto, tengo que reconocer que es bueno, porque al final de cuentas es mucho mejor que no tener un plan de gobierno, como por ejemplo Jimmy Morales, que llegó a la presidencia sin tener un plan de gobierno. Eso es lo más desastroso, jóvenes. Jimmy Morales hace 4 años llegó al país y no tenía ni siquiera equipo, no tenía bases, ni siquiera tenía un plan de gobierno. ¿Qué adoptó como plan de gobierno? Este plan Catún 2032, que básicamente lo hizo Otto Pérez 6 meses antes de renunciar. O sea, ¿qué podíamos esperar con eso? Pero sigamos, ya la última parte y les prometo que ya me callo. Desarrollo social. Vean, también al igual que en lo económico, tiene un solo objetivo estratégico que podríamos considerar su política pública: propiciar la reducción de la brecha entre quienes más necesitan y más tienen por medio de programas que promuevan la igualdad de oportunidad y la dotación de capacidades y conocimiento a la población para que puedan acceder a mejores opciones e ingresos y a una mejor calidad de vida. Igual tiene varios objetivos sectoriales, son 5 en particular, pero a mí el que más me llama la atención es el número 1, y les voy a explicar por qué. Mejorar la calidad de vida de los guatemaltecos, especialmente los grupos más vulnerables y familias que se encuentran en estado de pobreza y pobreza extrema, por medio de provisión y facilitación efectiva y oportuna de la infraestructura social, priorizando la educación, salud, nutrición y vivienda popular. En este, como bien lo menciona, este componente tiene la educación, salud, nutrición y vivienda. Pero ¿por qué me llama poderosamente la atención? Porque este objetivo sectorial básicamente es un calco de lo que la UNE hizo en el 2008. Básicamente es traer de vuelta los programas sociales e implementarlos. Y quizás por eso es de que esta política pública que ellos mencionan junto con sus programas de gobierno, que serían en este caso los programas sociales, sí, en ese aspecto sí mencionan temporalidad, mencionan 5 años. ¿Por qué? Porque si ustedes tienen la oportunidad de leer el plan de gobierno de la UNE, dice que 5 años es el tiempo en el que en un programa social debería ayudar a una persona o a una familia a salir de la pobreza extrema a la pobreza, y posteriormente tendría que ser sujeto de otro tipo de programas sociales para ayudarlas a generar o integrarse en la economía para que obviamente salga de ese umbral de la pobreza. Básicamente es un cálculo. No sé si las personas que hicieron esto eh, eh, lo plagiaron o consideran, o me atrevería a pensar que consideran que fue bueno o que es bueno el trabajo que han hecho, aunque para mí tiene grandes deficiencias. Pero la cuestión es de que están utilizando o reciclando
una de las políticas que más complicaciones le ha dado al país, en el sentido de que al final de cuentas tanto la UNE como el Partido Patriota y hasta señor Jimmy Morales ya en su último año de gobierno demostró de que los programas sociales, eh, si no tienen un buen control, son un foco de corrupción grandísima, un hoyo sin fondo que se puede tragar miles de millones de quetzales sin ver resultados reales. Y por lo demás, los demás ejes programáticos, que en realidad son eso más que objetivos sectoriales, pues tienen las mismas deficiencias. Si ustedes los analizan bien, poco a poco, del 2 al 5, se van a dar cuenta que tampoco tienen o cuentan con un presupuesto. De hecho, el de los programas sociales tampoco tiene presupuesto. A ese se lo quitaron. No sé si lo hicieron a propósito o no sé. Tampoco tiene una temporalidad, es decir, cuándo comienzan, cuándo concluyen, ni la forma correcta o la forma en que se va a hacer. O sea, hay bastantes deficiencias. Y para terminar, además del apoyo político del Congreso, este tiene otro gran problema que creo que vale la pena destacar. ¿Y cuál es? Que también contempla el apoyo de los gobiernos locales, los alcaldes. Y aunque ustedes crean o que sea broma de mal gusto o crean que es una estupidez, pero muchas veces, si los alcaldes no son afines al partido de gobierno, pasa una, o el gobierno no les da apoyo o las alcaldías no apoyan los programas del gobierno. ¿Por qué? Porque al final de cuentas son vistos como botines políticos, electorales, y al final de cuentas es muy difícil tratar de unir fuerzas en ese sentido. ¿Y por qué lo digo? Porque al final de cuentas tiene una bancada en el Congreso muy pequeña y de la misma forma tiene pocos diputados, tiene pocos alcaldes, perdón. ¿Y eso qué significa? Que a la larga puede tener problemas para desarrollar esos programas dentro sociales, de los municipios, precisamente por la falta de apoyo. Y por lo que les digo, porque no tienen bases concretas dentro de, sino que simple y sencillamente son un montón de personas que desertaron y que solo están viendo ahí su interés particular. Entonces, al final de cuentas, jóvenes, esta clase, lo que les quería mencionar, o sea, no es una crítica directa al gobierno, no quiero decir que esto no sirva. Al final, como les digo, hay que reconocer que por lo menos tienen un plan de gobierno, por lo menos tienen la capacidad de reconocer de que hay problemas en el país, que hay una situación bastante complicada y por lo menos lo dicen. Créanme, eso es encomiable porque la mayoría de partidos políticos no, en sus planes de gobierno, porque he visto varios, no tenían esa consideración. Pero sí tiene fallas garrafales, como por ejemplo omitir presupuestos, omitir tiempos y también básicamente solo mencionar y decir cuáles son las ideas más generales que se pudieran incluir, más no un plan que se adecue en verdad a las necesidades del país. ¿Y por qué cierro acá? Porque al final de cuentas, jóvenes, la decisión o el ensayo es suyo. Yo lo que quiero es que ustedes analicen, que no solo lean superficialmente el documento y ya, sino que se den cuenta que qué hay detrás de ese documento, qué partido político lo creó, un partido político recién creado, que está formado por disidentes de otros partidos, que, que promueve o promulga una ideología que no existe. O sea, los progresistas de derecha no existen, patojos, o sea, son pajas, así de sencillo. Y entonces quiero que se den cuenta y que tomen todos esos elementos y que al final de cuentas también sepan qué es lo que debería ser un partido político de verdad, para que al final de cuentas ustedes tomen o hagan un análisis en su cabeza y traten de plasmar si estas ideas en realidad pueden ayudar a salir al país de los problemas fundamentales que tenemos. Y eso es básicamente lo que quería lograr o quería decir con esta clase, que ustedes se den cuenta que el análisis de un documento no necesariamente es solo leer el documento,
tienen que leer muchísimas otras cosas, autores que tienen que ver directamente, por ejemplo, con partidos políticos, con posicionamientos políticos, todo lo que tenga que ver acerca de cómo es que se forman estos partidos y cómo es que de alguna u otra forma tienen que formar sus bases para presentar estos documentos, tendría que ser de interés para ustedes para poder hacer este análisis, que al final de cuentas es un ensayo. Y para cerrar, yo solo quiero decirles que estoy muy seguro de que lo van a hacer bien. Créanme que um, estoy seguro de que en la clase hay un montón de patogos pilas, todos son pilas, y estoy seguro de que voy a leer muy buenos documentos el próximo sábado. Y cualquier cosa o duda que tengan al respecto, no duden en contactarme. Con mucho gusto yo les puedo ayudar o por lo menos darle mis puntos de vista para que ustedes ya puedan desarrollar su trabajo ya más adelante. La próxima semana, jóvenes, vamos a tener tal vez una última clase acerca de la coyuntura nacional y las 3 clases que nos quedan vamos a cerrarlas con el contenido del curso y ahí estamos. Es muy probable, altamente probable que el examen sea virtual. Yo lo que les digo es de que voy a hacer un formulario de Google eh, de respuestas directas. Lo voy a subir a Classroom y vamos a fijar el día y la hora del examen y todos lo van a hacer. Así de sencillo. Creo que no nos vamos a poner en dificultades al respecto de eso. Y muchas gracias, jóvenes. En serio, les agradezco mucho por prestar atención. Y cualquier cosa, estoy a la orden. Y pues nos vemos la próxima semana. No sé si antes de terminar alguien tiene alguna duda. Lo puede poner ahí en el chat en este momento para resolver los últimos 3 minutos de dudas. Y si no hay dudas, pues creo que ahí dejaríamos las cuestiones. ¿Dudas? Bueno, esta vez estamos jóvenes. Cualquier cosa, pues me tienen a la orden y espero que estén muy bien. Encantado de saludarlos. Que pasen feliz tarde.